En lo que es lógica de contacto, vimos que teníamos interruptores normales abiertos para indicar que una variable es al natural, no tiene negación, ¿cierto? Y teníamos otro tipo de contacto que se llama normal cerrado y que estaría indicando una variable negada. Ahora, mirando la lógica de contacto, vamos a tener que un contacto tiene dos posibles estados, que esté inactivo o que esté activo. Dicho esto, entonces nosotros podemos generar una tabla de verdad o de funcionamiento en donde podemos indicar los dos posibles estados del interruptor o el activador y al mismo tiempo cómo se va a comportar una o más salidas. Bien. Y aquí podemos ver que esta es la lógica de contacto que sigue el valor de la entrada. Si A está inactivo, la carga está inactiva. Y si está activa el interruptor o la entrada, se coloca activa la salida. ¿Ya? Luego está la función inversa o función negadora, NOT, que está hecho con un normal cerrado, tal que al no haber activación del interruptor de entrada, está funcionando la salida y por supuesto que al accionar el interruptor detengo el funcionamiento de la salida. Así que se comporta como una función inversa a la entrada, con puertas NOT. Cuando nosotros tenemos interruptores en paralelo, le vamos a llamar función OR, y en general es una suma. Y cuando nosotros tenemos en serie interruptores normalmente abiertos, vamos a llamarle que es una compuerta I, y que lo vamos a manifestar, escribir dentro de una función como una multiplicación. ¿Ya? Por supuesto tenemos funciones inversas de O y se llama NOR. Tenemos la función inversa de AND y es una NAND. Y tenemos otras compuertas que se llaman OR exclusivas y compuertas NOR exclusivas, ¿sí? Con su respectivo funcionamiento según la tabla de verdad. Bueno, dicho esto, entonces, nosotros vamos a tener circuitos para poder tomar una decisión. Y esto se llama lógica combinacional. Y que vamos a partir de una necesidad, vamos a crear, a través de una tabla de verdad, vamos a escribir esta función canónica. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos dos entradas, que les vamos a llamar A y B, y vamos a tener varias salidas, salida 1, salida 2, salida 3. Y vamos a hacer nuestra tabla de verdad, ¿cierto? En este caso, si una entrada tiene dos posibles estados, 0 y 1, dos entradas tienen 4 posibles estados. Entonces, 0, 1, 0, 1. Esa es la A. Y B es 0, 0, 1, 1. Entonces, esa sería todas las combinaciones que tienen dos posibles entradas. Y vamos a armar un circuito o una necesidad al azar. Vamos a pensar que en esta condición usted va a tener todas las ampolletas apagadas. En la otra condición va a tener 1 y 2 prendidas y 3 apagadas. En la otra condición se apaga salida 1, sigue prendida la 2 y enciende la 3. Y en esa combinación prende salida 1, se apaga la salida 2 y prende la salida 3. Bien, basándose en esto, entonces nosotros, como vimos en clases anteriores, debemos armar una situación lógica e indicar en qué combinación funciona tal o cual salida. Entonces yo voy a decir como función canónica o función de actividad, la salida 1 va a salir en la combinación A y B negado. Entonces A
y B negado. Me falta el apóstrofe que ya lo voy a colocar. O en A y B. La salida 2 va a funcionar ¿cuándo? Ahora ustedes, muchachos, ya que técnicamente ustedes llevan un poquito de delantera. ¿Cuándo funciona la salida 2? A y B negado, ya voy a colocar el apóstrofe, o A negado B. A negado A y B. y B. Perfecto. Entonces ahora voy a colocar el apóstrofe negado. Entonces A y B negado, y A negado o A negado y B. ¿Sí? Y la salida 3, por favor participen. ¿Cuándo va a funcionar? A negado B. Excelente. A negado y B, A B. o A ver. A y B. Muy bien. Entonces, si esto tenemos que traspasarlo a un circuito, entonces voy a tener, se supone, dos botones. Entonces, un botón que le vamos a llamar A y otro le vamos a llamar B. Interruptor A e interruptor B. Nuestra salida vamos a llamarla contactores para no cambiarle tanto el nombre, pero también podemos llamarle salida. Vamos a usar contactores, entonces vamos a conectar 1, 2 y 3. ¿Sí? Y esto le vamos a llamar contactor salida 1, contactor salida 2 y el contactor salida 3. Ok. Podemos dejar algún tipo de piloto señalizador, ¿cierto? De hecho, vamos a colocar mejor estas ampolletitas y los vamos a hacer funcionar de manera indirecta, es decir, los contactos auxiliares a cada uno de estos contactores va a hacer funcionar estas ampolletitas para que veamos el funcionamiento. Entonces le vamos a agregar aquí este contacto auxiliar del contactor llamado contactor de salida 1. Luego vamos a tener otros contactos más que van a ser los contactor de salida 2, estos son los auxiliares, y contactor de salida 3. Bien, para esto vamos a necesitar alimentar, así que tenemos una línea de alimentación y tenemos un neutro. Conectamos entonces los neutros a los contactores y a las ampolletas para que podamos reconocer el funcionamiento de este circuito que nosotros necesitamos realizar. Entonces, estos contactos auxiliares van hacia las ampolletas y por supuesto la línea está alimentando. Perfecto. Ahora, para que funcione la salida 1 necesita que un grupo de interruptores, ¿cierto? Este interruptor se llama A y B negado, así que voy a colocar un normal cerrado. Esto se llama botón B y esto se llama botón A. Vamos a alimentarlo de forma inmediata. Y cuando funciona también en A y B. Entonces, si debo armar estos circuitos, perfectamente puedo conectar la cantidad de salidas auxiliares necesarias, y esto se llama A y esto se llama B.
Así que mi primer contactor, que va a alimentar indirectamente a la ampolleta, H1 voy a colocar, H1, H2 y H3. Bien, la salida 2 va a funcionar entonces con A y B negado o A negado y B. A y B negado. Esto es A negado y B, así que este lo voy a cambiar por un contacto normal cerrado. Bien, aquí puede ver que entonces la salida 2 es A normal abierto en serie con B normal cerrado, o, así que un paralelo, A normal cerrado, le tengo que cambiar el nombre, entonces esto es A normal cerrado y B normal abierto. ¿Sí? Y el tercer contactor sería A negado y B, entonces A negado se llama A en serie con B normal abierto, entonces A y B. Vamos a cambiarle el nombre inmediatamente, entonces A normal abierto, B normal abierto. Listo, ahí sí estaría conectado. Veamos entonces el funcionamiento del circuito. Según la tabla de verdad, cuando A y B están inactivos, las ampolletas están inactivas. Pero si A está activo, debería funcionar la ampolleta salida 1 y salida 2. Como puede ver, funciona. Si solo aprieto B, tendría que funcionar salida 2 y salida 3. ¿Okay? Y si presiono los dos interruptores A y B, va a funcionar la ampolleta 1 y la ampolleta 3 y la ampolleta 2 se apaga. ¿Sí? Entonces, la idea fundamental de plantear esto en una tabla de verdad y conocer la lógica de contacto permite accionar las salidas en virtud de una combinación determinada si a usted se le ocurrió. Esta misma función, este mismo funcionamiento, por decirlo de alguna manera, si nosotros lo sometemos a un sistema de reducción, podríamos eventualmente abaratar el costo real del proyecto, cualquiera sea este, porque disminuimos la cantidad de interruptores a usar. Porque ahora estamos simulando, pero en la práctica esto significa más interruptores, más plata. Entonces, aquí tenemos lo que llamamos un mapa de Carnot y vamos a tener uno para cada salida. Tenemos la variable A, tenemos la variable B, que puede estar en 0 o en 1, es decir, A negado o A, y la variable B que puede estar en 0 o en 1, B negado o en B. La combinación A en 0 y B en 0 es la posición 0. La posición A en 1 y B en 0 es la posición 1. A en 0 y B en 1 es la posición 2. Y A en 1 y B en 1 es la posición 3. ¿Sí? Entonces vamos a tener tres mapas idénticos. ¿Por qué? Porque tenemos tres salidas. Vamos a ocupar un mapa para cada salida. Así que a este le vamos a llamar salida 1. Vamos a cambiar. Entonces, salida 1. A esto le vamos a llamar salida 2. Y a esto le vamos a llamar salida 3. Entonces nos faltaría a esta tabla de verdad colocarle un
posición, ¿cierto? Posición 0, 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, coloquemos ahora las variables. Salida 1 va a funcionar en la posición 1 y en la posición 3. Entonces ahora se puede hacer una reducción lógica gracias a esta adyacencia. Bien, queda convertido en A. ¿Por qué? Porque si usted analiza, está en estas intersecciones. Cuando una variable toma al mismo tiempo la variable en 0 y en 1, esa variable desaparece. Es decir, no importa si D está en 0 o en 1, lo que importa es que A está en 1, o A sin negar. Entonces, la salida 1 ya puedo prescindir de toda esta función canónica. Basta con conectar la salida al interruptor A. Veamos ahora la salida 2. Funciona en la posición 1 y 2. Bien, en esta condición, lamentablemente, no pueden ser tomados los datos en forma diagonal, porque son las reglas del juego de este tipo de sistemas de reducción, ¿sí? Entonces, esto va a tomar en primera instancia, voy a colocar dos adyacencias. La adyacencia de color rojo va a ser A y B negado, la misma función canónica que está. A y B negado, que es la función roja, y A negado y B, que es la función azul. La salida 2 no tiene reducción, queda así porque no hay posibilidad de reducir. Y la salida 3 va a funcionar en la posición 2 y en la posición 3. ¿Sí? Posición 2 y posición 3. Lo que significa entonces que tiene una adyacencia horizontal, aquí la tenía vertical, que son las reglas del juego. Pueden ser adyacencias verticales o horizontales, pero no pueden ser diagonales, ¿sí? Y se toman 1, 2 o 4 datos al mismo tiempo, no pueden tomarse 3 al mismo tiempo. Bueno, en este caso se analiza y ve que la variable A está tomada en 0 y está tomada en 1. Entonces la variable A no se toma en cuenta, no se escribe. Sin embargo, está en la variable B en 1, así que la salida 3 sencillamente queda como B. B. Entonces, dicho esto, si ustedes aplican este mismo sistema de reducción al circuito que acabamos de hacer, entonces, dejando de simular, y solo conectamos esta línea al interruptor A. La salida 2 no podemos hacer nada, ¿sí? Lamentablemente, tengo el interruptor B que va a estar conectado directamente a el contactor K3. Entonces, si activamos esto, vamos a ver. Teníamos la tabla de verdad y vamos a ver que funciona. Los interruptores A y B están sin apretar y las ampolletas están apagadas, así que cumple esa función. Si aprieto A, va a encender 1 y 2. Funciona perfectamente. Si aprieto B, funciona 2 y 3. Y si aprieto A y B, funciona 1 y 3. Exactamente de la misma forma, solo que se pudo reducir, minimizar el uso de interruptores. Después les mostré qué pasa cuando hay 3 entradas. Cuando hay 3 entradas tenemos mapas de Carnot. Entonces, dibujar los mapas de Carnot. Bueno, para que este mapa funcione, nosotros necesitamos que nuestras casillas ahora se escriban en código de Gray. Es decir, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. ¿Bien? Entendiendo que este 0 que estoy apuntando acá, o este 1 que estoy apuntando acá,
o este 1 que estoy apuntando acá, o este 0 que estoy apuntando acá, corresponden a la variable A. Y este 0, o este 0, o 1, o ese 1 de esta casilla corresponden a la variable B. Y esto es C en 0 y en 1. Y esto se llama salida X. ¿Sí? O sea, salida 1, salida 2, salida N. ¿Sí? Cualquiera. Ahora, en este caso en particular, como tiene código de Gray, las casillas corresponderán entonces a 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Bueno, hay mapas de Carnot de 3 variables, ¿ya? Que los voy a mostrar para que puedan estudiarlo, ¿sí? Las personas que todavía tienen alguna duda. De muchos ejemplos, por ejemplo, si hay una adyacencia así, ¿cómo queda? Por ejemplo, B negado, C negado. ¿O por qué en esta posición queda como A, C negado? ¿O por qué en esta posición queda B, C negado? En otro ejemplo queda A negado y B negado. O acá A y B negado. O acá A y B. O si se encuentra, por ejemplo, dos grupos de adyacencia. Entonces, la adyacencia roja va a ser B negado, C negado, o A, C negado. Así se escribe. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos una tabla de verdad que nos permitiera a nosotros hacer automatización, ¿qué quiere? Por ejemplo, quiero un automatismo de tal manera que tenga la salida del contactor 1, tenga un botón llamado reset y tenga un botón llamado set y que tenga como salida el contactor 1. Bien, y realiza usted la tabla de verdad, es decir, cómo quiere que funcione su sistema. Si un interruptor puede estar en 0 y en 1, dos interruptores pueden estar ya no en 2 posibles estados, sino que en 4 posibles estados, 3 interruptores tienen 8 posibles estados. Entonces vamos a ver y vamos a analizar. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Para el reset, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Esta es nuestra condición entonces que puede estar la segunda columna. Y la tercera columna va a estar en 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, ya que esto es parte de una automatización que deseo que ustedes conozcan, que le vamos a llamar enclavamiento, vamos a analizar de la misma forma que analizamos la vez anterior. Bien, si tengo el estado anterior del contactor, no funciona. No aprieto ni el reset ni aprieto el set, la salida tiene que estar apagada. Si el estado anterior del contactor estaba apagado, no aprieto reset, pero sí aprieto set, debería el contactor, el estado futuro, funcionar. ¿Sí? Luego, si no estaba funcionando el contactor y aprieto el botón reset, tiene que estar apagado. Y si no está funcionando y por error aprieto los dos pulsadores, como hay que hacer sistemas a prueba de error, más vale detenerlo. Luego, si el contactor ya estaba funcionando y no presiono ningún botón, tiene que seguir funcionando. Si estaba funcionando y apreté el botón set, debe seguir funcionando. Si estaba funcionando y apreté el botón reset, debería apagarse. Y si estaba funcionando pero accidentalmente presionó los dos botones, o por error o por maña, que se apague. Ahí está el comportamiento que deseamos que funcione el contactor, que incluya un botón set, un botón reset y el estado anterior del propio contactor. Entonces con esto puedo llegar a hacer una automatización. Veamos si es cierto. Para
no confundirlos, escribimos la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 0 al 7 son 8 posibles posiciones o combinaciones. ¿En qué posición funciona el contactor 1? En la posición 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. 5. Perfecto. Entonces ahora se puede hacer una reducción vertical sumada a una reducción horizontal. Veamos la reducción vertical, analicémosla. Funciona en esta columna que se llama A y B negado, y simultáneamente está el C que está en 0 y en 1. Entonces la adyacencia vertical se denomina, o se va a denominar, A y B negado. Ya voy a escribir el apóstrofe, que falta. Como hay otra adyacencia, más, u O. Ahora vamos a analizar horizontal. Entonces, la horizontal está en estas dos columnas e intersección esta fila, ¿sí? C en 1. Entonces voy a analizar los datos A y veo que aquí están en 0 y en 1, así que A desaparece. Y veo que es A negado y B negado, así que B negado queda. Entonces, esta adyacencia es B negado y C. Bueno, hagamos este mismo mapa entonces, exactamente el mismo. Voy a copiarlo inclusive, pero voy a agregarle el nombre de las variables que deben ir ahí. Entonces, por ejemplo, esto ya no se llama salida X. Este es el mapa de K1, ¿sí? Del contactor 1. Las variables que tienen son set, reset y K1. Entonces, se borra esto. Entonces, se colocan las variables set, reset y K1. Entonces, utilizando estos datos, la función canónica de K1, S y R negado, más R negado K1. Siguiendo la misma lógica, lo único que hice fue cambiar las variables. Vamos un poquito más allá. Vamos a factorizar. Entonces, B negado, paréntesis, o sea, I, que está multiplicando, aquí está multiplicando a A más C. ¿Sí? Es decir, nuestra función canónica de la salida sería de esta manera, factorizando esto. Hagamos el mismo recurso acá. Entonces, el K1, la salida K1, va a tener entonces factor común, R negado, multiplicando a S más K1. ¿Sí? Escribamos esto que está aquí. Y vamos a analizarlo entonces en el simulador. ¿Sí? Bien, entonces, si hago ahora este mismo K1, le voy a llamar ahora, que es el contactor, y necesito un botón llamado set, y hubo otro botón que lo voy a pintar de color rojo y le voy a llamar reset. Coloco entonces un interruptor llamado set en serie con el contactor auxiliar K1, conectado naturalmente, y en serie vamos a colocar un interruptor normal cerrado que le vamos a llamar reset. Y por supuesto vamos a juntar acá porque esto era S está sumando a K1 y por eso que es un grupo interruptores paralelos, la suma O. Y esta suma está en serie, o función I, a un reset que está negado. Vamos a llamarle entonces reset.
Si nosotros tenemos entonces un contacto auxiliar asociado, a ver, aquí ya ocupamos K1 1314, ocupemos K1 2324, otro contactor, no puede ser el mismo. Entonces vamos a activar. Si apretamos S, funciona el contactor y aunque suelte, queda funcionando el interruptor, la salida, y va a dejar de funcionar cuando apriete reset. Es decir, aquí existe un enclavamiento del contactor y aquí hay un reset del contactor. Set, reset. Así que un circuito enclavado nace de partida de una necesidad que está pasada por un mapa, una tabla de verdad, y posteriormente con algún método de reducción, ¿sí? Así que no nace de porque sí, esto tiene un asidero en la lógica de contacto. Entonces, enseñando esto, ya sabemos que existe una manera de enlazar los contactos de tal manera de dejarlo enclavado. En una simulación, este enclavamiento hace que el dispositivo funcione. ¿Sí? Muy bien. Funciona, deja de funcionar. Ahora, esto que se denomina, ya vamos a detener la simulación y vamos a colocar ahora unos contactos de fuerza asociados a este K1, en donde vamos a colocar una alimentación trifásica de una tierra y por supuesto vamos a colocar un motor que en este caso va a ser un trifásico que está conectado ya en estrella. Unimos la tierra, unimos el contactor al motor, ¿cierto? Podríamos agregarle otra protección, pero en realidad a mí lo que me interesa es que puedan observar el funcionamiento. Entonces, set, y el motor gira horario, ¿sí? Y apago. Prende, apaga. Ya, ahora imagine usted que quiere hacer un sistema que cuando apriete el pulsador quede funcionando y desconecte a un par de segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer usted? ¿Qué tenemos? Un botón set, un botón reset, que hace funcionar un dispositivo K1 y que se enclava, ¿sí? Esa automatización ya la tenemos lista, de todas maneras la vamos a interpretar en este diagrama fase-tiempo. Tenemos la función set, función reset, salida K1, ¿sí? Y podemos decir lo siguiente. Le doy un impulso a set. ¿Qué es lo que debería pasarle a K1? Encenderse. Muy bien, encenderse. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a detenerse realmente? Hasta presionar el reset. Excelente, sí. Así se analizan entonces para las automatizaciones, pero ahora vamos a ver lo siguiente. Bien, aquí tengo set y aquí tengo reset y queda enclavado un sistema. Entonces K1 es el que vamos a utilizar para alimentar todo lo que necesitemos. ¿Bien? Va a funcionar apenas apriete el botón, el K1 funciona. Si aprieto el botón reset, deja de funcionar, ¿sí? Este es el diagrama fase-tiempo de set, reset y K1. ¿Qué pedimos? Que al momento de funcionar haya una temporización y que termine de funcionar la salida. Entonces, vamos a colocar un contactor temporizado, KT, un contactor temporizado. ¿Cuándo va a funcionar este contactor temporizado? Cuando K1 está encendido, pero al mismo tiempo que S1 también esté funcionando. Y que no importa si está nuestra automatización funcionando, la temporización es de 3 segundos. Y naturalmente, este contactor temporizado nos tiene que hacer funcionar el contactor de la alimentación. Entonces, el contactor temporizado vamos a usarlo para que su contacto auxiliar haga funcionar el contactor de alimentación. Bien, ¿qué necesitamos para que funcione el temporizador? O sea, aquí ya tenemos la función automatizada, así que
¿qué es lo que necesitamos para que el contactor temporizado funcione? Veamos. Tenemos una línea referencial. ¿Cuándo va a funcionar el contactor temporizado? Cuando set esté encendido, pero cuando usted suelte set, ahí va a funcionar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer una función I entre el K1 y el set para que el contactor funcione. Y una vez que soltó set, esto empieza a contar 3 segundos. Y después de los 3 segundos deja de funcionar. Y el contacto de alimentación va a funcionar al mismo ritmo que el KT. Entonces, anotamos. El contactor temporizado va a funcionar con K1 y set. Ahí empieza a funcionar. Y por supuesto el contactor de alimentación funciona al mismo ritmo que el contactor temporizado. Bien. Sigamos esta lógica de funcionamiento y armemos un circuito que nos permita realizar esta actividad. Entonces ya tenemos el enclavamiento. Pusimos un piloto de accionamiento. A esto le vamos a llamar K alimentación. Para que, igual que a esto, K alimentación. Ya tenemos armado la automatización, set, reset y K1. Entonces necesitamos colocar un temporizador. Entonces para que funcione vamos a colocar un contactor a la desconexión. Y le vamos a llamar KT. Y le vamos a dar 3 segundos. Después de 3 segundos tiene que desactivarse. ¿Sí? ¿Y quién activa este contactor? Dos contactos auxiliares que les vamos a llamar K1 y otro contacto auxiliar llamado S. Este contactor se llama K1. Y como ya ocupé 13 y 14, vamos a ocupar 23 y 24. Y este contactor se llama, o ese contacto auxiliar es del propio botón llamado S. Como ya ocupó 13 y 14, ocupé 23 y 24. Entonces, alimentamos. Luego que funciona el contacto temporizado, con esta serie de K1 y S, ahí está K1 y S que está en serie, entendemos que el contactor de alimentación, esto que está aquí, va a funcionar con los contactos auxiliares del contactor temporizado. Entonces, colocamos un contacto auxiliar a la desconexión. Si estoy colocando un temporizador a la desconexión, conectaré un contacto normal abierto a la desconexión, porque tiene que ser compatible. Bien, y esto que está acá lo voy a alimentar, y esto alimenta el contactor de alimentación. Se llama K alimentación, que es este contactor que está aquí. Bien, y esto se llama contactor temporizado, que gobierna el contactor de alimentación y que va a ser durante 3 segundos. Entonces, estudiando este diagrama a tiempo, pudimos definir cómo conectar, qué necesitamos, aparte de la automatización, qué necesitamos para que el motor funcione. Entonces, veamos la simulación. Aprieto el botón set, funciona, suelto, y 3 segundos después tiene que detenerse. De nuevo, aprieto set, está 3 segundos, y deja de funcionar. Perfecto. Si entre medio quiere dejar de hacerlo funcionar, ¿sí? ¿Cómo tiene que estar el contactor de alimentación para que esto funcione? Tiene que estar el contactor funcionando, porque si está en cero, ¿y quién desactiva la automatización? El reset. Entonces, en vez del reset como tal, podemos hacerle caso al contactor de funcionamiento. Así que esto mismo podría ser KT en serie con K1. Entonces, si K1 no funciona, por más que tenga la temporización, no funciona el contactor de alimentación. Entonces, vamos a colocar esto normal abierto. Dijimos que era K1 sin negar. Así que esto es 3334 de K1. Así que el contactor K1, que puede estar primero el contactor K1 y después el KT, o KT y después K1, da el mismo funcionamiento. Entonces veamos si es cierto. El sistema está activo, funciona, destemporiza, pero está activo K1. Entonces si vuelvo a apretar set, vuelve a funcionar perfectamente los 3 segundos
que necesito accionar esto. Con el reset se detiene, sin importar que el contactor todavía esté activo. Entonces, una cosa es la función lógica para entender cuándo son conexiones en serie y cuándo son en paralelo, y la otra es la correcta utilización de los temporizadores. En un motor trifásico tenemos una bornera de 6 conexiones, donde usualmente ya está conectada las bobinas U1 con U2, este es el par de bobinas, ya está desplazado, ¿cierto? B1 principio, B2 final de la bobina, y W1 principio, W2 el final. Las conexiones de un motor trifásico son estrella, es decir, junto todos los finales y agrego la alimentación a los principios, y si eso lo tengo que hacer en un motor trifásico, una bornera, basta con que junte una W2 con U2 y B2 y agregue la fase de alimentación en R, S y T. Eso es contacto estrella. Entonces vamos a hacer ahora una conexión estrella. Alimentación. Bien, entonces a este contactor le voy a llamar contactor estrella. Cuando funciona el contactor de alimentación, tiene que funcionar el contactor estrella durante un tiempo y después tiene que desconectarse. Y ahora vamos a conectar otro contactor que le vamos a llamar contactor triángulo. ¿Qué es lo que hace el contactor triángulo? Si nosotros tenemos el motor trifásico y queremos pasar de estrella a triángulo, en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el bobinado, es decir, vamos a unir U2 con B1, B2 con W1 y W2 con U1. Y a esto le vamos a agregar la fase, es decir, vamos a juntar U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2. Y ahí vamos a agregar la alimentación. Juntar U1 con W2, B1 con U2 y W1 con B2. Como puede ver, si funciona el contactor triángulo, que viene una fase aquí, y la está juntando con esto, por ningún motivo puede estar funcionando el contactor estrella, porque si no cortocircuitaría las fases haciendo que el dispositivo se malogre, digamos. ¿Qué necesitamos hacer? Un circuito que nos permita accionar. Entonces necesitamos que cuando funcione el sistema de enclavamiento alimente el circuito, que funcione el temporizador estrella, o sea, el contactor estrella en forma temporizada, 2 segundos, 3 segundos, da lo mismo, pero que haya un desfase que cuando se desconecta hayan unos 500 milisegundos en donde pasan antes de que se conecte este contactor, para que nunca se encuentren estos dos contactores y haya un cortocircuito. ¿Ok? Entonces, analicemos el problema con un diagrama fase-tiempo. Tenemos set, reset y la automatización. ¿Sí? Necesitamos un contactor temporizado para la estrella, para la conexión estrella, y necesitamos otro contactor temporizado que va a ser nuestro diferencial. ¿Ya? Vamos a llamarle contactor temporizado diferencial. Y es más o menos parecido a este, y digo más o menos parecido, vamos a ver cuáles son las diferencias. Funcionan al mismo tiempo, pero en vez de estar 3 segundos va a estar 3,5 segundos. En vez de 3, en realidad vamos a llamarle 2 segundos y 3 segundos. Entonces, si a este le ponemos 2 segundos, a este le vamos a poner 3 segundos. Entonces va a haber un desfase. Funciona el contactor estrella, desconecta, y cuando cae el contactor diferencial, ¡pop!, ahí sí tiene que funcionar el contactor del triángulo. ¿Qué otras variables tenemos? El contactor estrella, el contactor alimentación y el contactor triángulo. La alimentación, si usted ve, la alimentación tiene que funcionar cada vez que funcione el sistema. Entonces lo podemos asociar
al contactor de alimentación K1. Así que el contactor 1 es igual que el contactor de alimentación, de tal manera que si deja de automatizar, deja de alimentar. Luego, el contactor de estrella va a estar funcionando al mismo tiempo que el contactor temporizado de la estrella. Entonces también lo podemos asociar que va a funcionar 2 segundos el contactor de estrella. ¿Sí? El contactor triángulo tiene que funcionar entonces aquí. Aquí es cuando cae KTD, ahí tiene que funcionar. ¿Y hasta cuándo tiene que funcionar? Hasta que un reset haga que esto caiga. Entonces, ¿cómo ya sabemos que el contactor 1 es a reset negado y la suma de S más K1? ¿Sí? Ya sabemos que es así. Lo vamos a anotar solo por una cuestión de orden. ¿Ya? KTE y KTD parten al mismo tiempo, aunque tienen diferente duración de desactivación, los temporizadores funcionan los dos al mismo tiempo. Entonces, perfectamente podríamos decir que el contactor temporizado de la estrella funciona al mismo tiempo que el contactor temporizado diferencial, y estos van a funcionar ¿cuándo? Cuando esté el K1 y S funcionando. Así que este va a ser nuestra función canónica para KTE o KTD, que funcionan al mismo tiempo. Así que esta función I alimenta a los dos contactores al mismo tiempo. Ahora miremos contactor de alimentación. Funciona al mismo tiempo que K1. Luego, el contactor estrella funciona conectado al contactor temporizado de estrella. Y aquí vemos que es un poquito más complejo. El contactor triángulo necesita funcionar cuando el contactor de estrella esté sin funcionar. Entonces, contactor estrella negado. ¿Cuándo va? Cuando el contactor 1 o el contactor de alimentación, como son lo mismo, ¿bien? Pero también tiene que funcionar ¿cuándo? Cuando caiga KTD. Entonces, KTD también tiene que ser negado. Fíjese. K es 0, en negado. K alimentación en 1, pero como funciona al mismo tiempo que K1, ahí vemos cuál de los dos podemos utilizar. ¿Sí? Yo voy a utilizar K1, porque esta es mi automatización. Mientras la automatización esté funcionando, el sistema funciona. Si cae el funcionamiento, tiene que caer el triángulo y todo lo demás. O sea, el contactor que funciona con el triángulo. Entonces voy mirando hacia arriba. Ya K es en 0, o sea, K es negado. KTD negado. Y K1 funcionando. No necesito nada más, ya que si vuelvo a apretar set, vuelven a funcionar los contactores, se abre el circuito, así que no funciona. Así que esta va a ser nuestra función canónica para armar una automatización. Veamos que sea cierto. Dijimos que K1, ya tenemos que K1 es una suma en serie con un reset negado. Así que aquí ya tenemos K1. Dos contactores, contactor temporizado estrella y contactor temporizado diferencial. Así que contactor temporizado estrella le vamos a colocar. Y un contactor a la desconexión KTD. Bien, este KTD va a tener 2 segundos y este KTD va a tener 3 segundos. Vamos a alimentarlo de forma inmediata a tierra, o a neutro, perdón, y como funciona al mismo tiempo, lo conectamos a este ramal de activación. Contacto de alimentación lo hace funcionar K1, el contactor de alimentación, como aquí dice. Luego el contactor de estrella lo va a alimentar un contacto auxiliar del contactor temporizado, KTE. Ese contacto auxiliar es el que alimenta, por supuesto, y como vimos antes, a esto es lo que podríamos hacer, colocarle una función
que KTE, o sea, va a funcionar KS siempre y cuando esté el KTD, pero al mismo tiempo que la automatización esté funcionando. Así que aquí podemos perfectamente asegurar el funcionamiento poniendo KTE en serie con K1. De tal manera así que K1, si está en el momento de la temporización, pero por necesidad K1 deja de funcionar, o sea, apretamos reset, que el contactor no funcione, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Conectar que el contactor, que se va a llamar estrella, lo va a hacer funcionar el contacto temporizado, KTE, en serie con un contacto normal abierto llamado K1. Entonces así le damos seguridad ante cualquier situación. Se desconecta por necesidades. Bien. Y luego nos queda conectar el contactor triángulo, que lo vamos a conectar aquí inmediatamente. Contactor triángulo. Y va a funcionar con una serie de 3 interruptores. 2 están normal cerrados y uno va a estar normal abierto. Entonces, un contactor normal abierto, que le vamos a llamar K1, otro contacto normal cerrado, que le vamos a llamar KEST, y otro contacto normal cerrado que le vamos a llamar KTD. KTD, KEST, y esto lo vamos a alimentar. Si todo esto está como corresponde, como seguimos al pie de la letra el diagrama fase-tiempo, funciona y parte en estrella, desconecta y un segundo después activa triángulo. ¿Qué pasó? Perdón. Nunca le dimos el inicio, puesto que no le dijimos que este era el contactor que alimenta el sistema, K1. Ahora sí. Alimentemos. Entonces, funciona, temporizado, desconecta y luego conecta triángulo. Y nunca se juntan, no hay un cortocircuito. Porque ustedes saben que en el simulador, si hubiese habido el cortocircuito, si no le damos el tiempo, habría un cortocircuito. Si volvemos a apretar set, se desconecta, temporiza y sigue funcionando. Y si detenemos la función. Si estamos ahí y por necesidad colocamos reset, incluso aunque esté el temporizador activo, el K1 desconecta. Entonces K1 lo podemos colocar en serie de aquí para adelante en todas las partes donde necesitamos control. ¿Bien? Entonces, como puede ver, usted puede hacer una automatización mecánica utilizando temporizadores mecánicos y módulos auxiliares temporizados para poder hacer una automatización temporizada, combinacional temporizada. Porque esto que está acá, espacio, el diagrama fase-tiempo, estrella, triángulo, usted puede ocuparlo, de hecho es uno de los circuitos que usted más va a ocupar, ¿sí? Entonces, por ese motivo es que es importante que usted lo vaya aprendiendo a cómo automatizar, ¿ya? Este circuito de control y comando, ¿ah? Control y fuerza motor trifásico. Vamos a copiar eso y lo vamos a dejar aquí.